Ya nos acompaña en el estudio de Noticias 7 AM el CEO, el presidente de The Border Group, Mario López. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, David. Oye, hay mucho que compartir, hay mucho que platicar, hay mucho que discutir, hay controversias de todo tipo, pero a ver, ¿de dónde arrancar si te pregunto del tema específico de la carrera por la presidencia de los Estados Unidos en el marco de la Convención Demócrata, que pues sí se ha puesto muy buena, pero en el contexto de que aunque sigue ganando Kamala Harris muchas simpatías, pues por ahí los datos señalan que gana las encuestas, pero no los colegios electorales. Entonces, a ver, ¿tú qué traerías? Te lo pregunto así abiertamente porque son tantos temas que tú cuál ves de especial importancia que valga la pena comentar y analizar. Sí, yo creo que lo primero es explicar y aclarar lo que acabas de mencionar, que es el colegio electoral. Contrario al sistema mexicano de elección, aquí, como está en el gobierno de México, las elecciones federales, el voto es directo, es decir, gana el que tenga la mayoría simple. Por un voto, ¿no? Puedes tú ganar en México la presidencia. El que tenga más votos de la ciudadanía. Punto. Y por eso, voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Se ha escuchado mucho en elecciones. En Estados Unidos no funciona así. Exacto. Desde que se crea la República, por allá en la época de Washington, de Jefferson, de los Founding Fathers, como se le llaman, ellos en esa época se dieron cuenta que pues el voto popular no era la mejor forma para elegir a un presidente por las condiciones educativas, rurales del país en aquella época. Y sin embargo, ese es el sistema que aún prevalece en Estados Unidos. El voto no es directo, el voto no es el voto popular. En función del voto popular, se va a lo que llaman los colegios electorales, y los colegios electorales están hechos por representantes o delegados de ambos partidos que califican y validan los montos de la votación electoral, y ellos a su vez hacen votación. De los 200 y tantos millones de electores, hay alrededor de 270 y tantos votos del colegio electoral, y ellos son los que realmente pues definen quién de los dos o tres candidatos son los que van a tener la mayoría de esos votos. Y está en la proporción de las poblaciones y de cuánta participación hubo en cada estado, ¿no? Entonces, como bien mencionas, ha habido ejercicios y elecciones donde el más famoso fue la tan controversial elección de Al Gore contra George Bush II, en donde en Florida se decidió, ¿no?, la elección, y en donde el voto popular realmente lo había ganado Al Gore. Pero una vez judicializada el proceso electoral, pues resulta que no. Al final hubo más votos del colegio electoral y pues sabemos que el presidente pues fue George Bush. Oye, y también como a nosotros, por lo menos a los que no conocíamos bien cómo funcionaba todo esto en la democracia norteamericana, de repente dicen, ganó el voto popular Hillary Clinton, pero ganó Donald Trump. Correcto. Porque Trump ganó los colegios electorales. Así es. Y recordemos que le llaman los battleground states. Son ciertos estados de los 50 estados de la Unión Americana donde realmente se compite la elección, porque hay estados donde por cuestiones tanto de población o de los resultados anteriores siempre votan o tienen una tendencia hacia un partido u otro. Aquí el vecino estado de California, desde hace años hacia acá, tiene una tendencia marcada demócrata a favor, y eso va a ser muy difícil que cambie esa trayectoria hacia el futuro. Sin embargo, tenemos estados como Illinois, como Pensilvania, que esos le llaman los flip states. En los últimos pasados procesos, esos estados han ido los republicanos y han ido los demócratas, y son los estados donde más hacen campaña y pasan tiempo los candidatos a la presidencia, e inclusive son los estados donde a veces, en este caso fue el caso de Harris, de ahí escogen a sus vicepresidentes, ¿no? En el caso de Tim Walsh, que fue recientemente invitado a la boleta por Kamala Harris, pues él es el gobernador de uno de esos estados muy importantes, de digamos clase media trabajadora anglosajona, donde se requiere que esos votos pues sean motivados hacia la campaña de Harris en este caso.
Ya, o sea, de alguna manera, pues sí es una buena jugada entonces. Sí, como no. Porque Kamala finalmente está aduciendo al voto de las minorías, al voto afroamericano, entonces pues de ahí lo pueden jalar, pero todo parece indicar que justamente a este cuate Tim le está yendo infinitamente mucho mejor que a Vance. Sí, y yo creo que fue, digo, es muy balanceado. Si tú ves la personalidad de Tim Walsh y su pasado, él es veterano, estuvo en el Coast Guard, es un miembro activo y en su momento recibió fondeos del NRA, que es uno de los grupos de lobbies más fuertes de Estados Unidos, que es el National Rifle Association, que son el grupo pro armas de Estados Unidos y que fondea a muchos de los, sobre todo del Partido Republicano. Él es cazador, usa armas, está en contra del uso de armas de alto poder y de armas automáticas y semiautomáticas, que es muy diferente al usar armas. Entonces, para el tema de la cacería. Puede acomodarse en medio de la controversia y tener contentos a todos. En ese sentido, te llama la atención a un electorado quizá un poco más conservador, un electorado que no sea tan liberal o sea tan progresista. Entonces ahí con ellos es como balanceas con tu vicepresidente, ¿no? Si tú ves los vicepresidentes que han tenido presidentes anteriores, esa como que es la lógica del vicepresidente, ¿no? ¿Quién te hace balance? ¿Quién te ayuda con otros electores que a lo mejor tú directamente no jalarías en el voto natural, ¿no? Oye, ¿y cómo traducir todo esto al efecto que tiene una elección y los resultados de una elección en Estados Unidos, en México, pero sobre todo en esta región fronteriza? Un ejemplo lo veíamos con una nota de hoy que decía que expertos proyectaban que si ganaba Trump, las remesas de Estados Unidos a México se iban a caer, pero de una manera tremenda. Y bueno, ya hacen su explicación, dicen es que sería por esto y por el otro, y eso sería muy grave para México porque las remesas representan el 4% del PIB mexicano. Entonces, bueno, pues, sí. Pero me imagino que hay muchas cosas alrededor. Sí, mira, qué bueno que mencionas el tema de las remesas. Es lamentable, pero a la vez es una realidad que uno de los mayores ingresos del país en los últimos 40 años, además del petróleo y el turismo, son las remesas. Realmente la fuerza laboral y la mano de obra de nuestros paisanos que se han ido a Estados Unidos, la mayoría de forma indocumentada, los que han mantenido las familias y prácticamente al país. La verdad es que son los héroes anónimos porque es gente que deja el país, se le olvida hasta cierto punto y pues nos siguen manteniendo como país, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, mira, o sea, las especulaciones que puede haber de qué pasará si llega Trump, veamos qué pasó cuando ya estuvo de presidente. Es decir, más que ser alarmistas sobre cosas que pueden suceder o no, veamos cuáles fueron las políticas que él hizo a favor y en contra de nuestro país, ¿no? Es decir, si el tema del muro fue un tema que nos afectó como país, el muro en sí no, porque ya teníamos muros y aquí en Tijuana tenemos casi 30 años con muros y los primeros muros los iniciaron los demócratas con el presidente Bill Clinton después de la firma de NAFTA. Entonces, más que el muro es la percepción negativa de México, de los mexicanos, lo que yo veo como el mayor riesgo. En el tema de las remesas yo no he visto ni comentarios ni propuestas de parte del presidente o el candidato Trump de que pueda afectar eso. Yo creo que lejos de ayudar en el tema migratorio, el que no existan remesas generaría más migración, que es lo que no quiere, ¿no? Se supone. Lo que sí vale la pena mencionar, hablando y regresando al punto de la convención demócrata, las convenciones duran 3 días, ¿no? Es igual en los dos partidos, se escoge una ciudad sede y a lo largo de los 3 días se va haciendo un desfile político, ¿no? Es un escenario grande, es un ambiente de fiesta. El propósito de las convenciones, aparte de legalmente postular a sus candidatos, porque van los delegados de los partidos por estado, hay representaciones estatales y cada estado en función de su población tiene ciertos votos para nominar a su candidato, ¿no? Correcto. En este caso, cada delegación de los estados grita, habla y postula a su candidato, ¿no? De los más grandes es California, obviamente estaba el gobernador ahí y todos los representantes de le California. tocó al gobernador con Oprah Winfrey entonces. Sí. Ok.
Pero lo importante es ver el contraste y el ambiente de las convenciones, ¿no? Si tú ves los mensajes principales de la convención republicana, los invitados, el tono de la convención era un tono de alarma, era un tono de riesgo, es decir, el empuje que está utilizando la campaña republicana es crear miedo, crear incertidumbre, que la gente vaya a votar por el miedo de estos semicomunistas de izquierda, radicales, pro aborto, antifamilia, todas estas connotaciones negativas que el Partido Republicano ha construido sobre los demócratas. Y la campaña de Harris creo que ha hecho muy buen trabajo y ese ha sido el tono en estos 2 días. Veremos hoy en la noche cierra la misma Kamala Harris la convención. Ha sido positivo, ha sido un tono positivo de esperanza, de unión, de que Estados Unidos no es el país que va a la decadencia como lo describe Trump y que si no llega él a salvarlo y hacer América grande de nuevo, make America great again, pues se va a desplomar, ¿no? Ante los retos mundiales y los retos internos del país. Y la campaña de Harris está impulsando un mensaje de esperanza, de positivismo. Y ayer estuvo Oprah Winfrey, que no es política, pero es una figura muy importante en Estados Unidos. Obviamente ella, y lo dijo ayer en su speech, ella es independiente. Ella ha votado a lo largo de los años en función de los valores de los que se postulan. Ajá. Pero sí fue muy interesante que mencionó, y ella le estaba hablando a la base de los independientes y los indecisos. Digamos, los demócratas... La función de las convenciones es los demócratas y los republicanos motivar a su base, porque las elecciones se ganan en la calle, se ganan haciendo llamadas de teléfono, tocando en puertas, diciéndole a tu vecino ese día de martes, tienes que ir a votar, vamos juntos. Es motivar a que los que pueden votar vayan a votar ese día, y eso no lo hace los candidatos, lo hace la estructura del candidato y los voluntarios que ese día vamos a salir a motivar a los demás. Ya votaste, vamos a votar. Esa es parte de la convención. Pero la otra también, y lo dijo muy bien Oprah Winfrey, es motivar a los indecisos. Hay gente que todavía no sabe por quién votar. El hecho de que Kamala Harris haya entrado tan tarde a la contienda está en contra de ella, porque hubo un candidato que estuvo haciendo campaña 10 meses, que es el presidente Biden, ¿verdad? Entonces, cuando por fin Biden decide declinar en la carrera, la contienda, y ella inmediatamente se unifica el Partido Demócrata muy rápido detrás de ella, ha sido bueno su inicio, pero tiene que cerrar fuerte, Todavía queda el mes de septiembre y octubre, la elección es en noviembre, hay 2 meses. Creo que es el 6, ¿verdad? Los 60 días o 60 y tantos días de la elección cuentan mucho. Todavía no se define si va a haber un debate entre Harris y Trump. Ya se había acordado una fecha, una televisora, se echaron para atrás el equipo de Trump. Creo que Trump está sorprendido de que salió mucho más formidable la adversaria de Harris y la candidatura de lo que esperaba. Es decir, creo que la tenía un poco subestimada, y la verdad es que muchos de nosotros que éramos escépticos hacia la candidatura y las posibilidades de Harris, estamos sorprendidos porque realmente ha podido motivar a su base. Y bueno, quedan 60 días y esa energía la tiene que mantener y la tiene que aumentar de aquí al cierre. Oye, y más allá de, bueno, también tuvo el apoyo de los Obama, de los Clinton, por cierto, Oprah Winfrey, a quien abiertamente ha apoyado durante una campaña presidencial, solamente ha sido a Barack Obama, sí, y ahora a Kamala Harris. Pero bueno, más allá de eso, y que evidentemente pues se perdió mucho tiempo con Biden, pero que con Harris está dando un vuelco, pero pues ya entramos tarde y ojalá les alcance. ¿Te atreverías a hacer un pronóstico a estas alturas? No. Todavía no. Todavía no. Mira, técnicamente están empatados Trump y Harris, unos puntos más arriba Harris recientemente, pero todavía falta mucho, y algo que a mí me preocupa o que me hace un tanto escéptico a las posibilidades de Harris es que hay todavía mucha misoginia en Estados Unidos. Sí. O sea, creo que el hecho de que sea mujer creo que sigue siendo un factor lamentablemente en su contra quizá,
y obviamente que es una persona de color, ¿no? Es una persona, sus papás son emigrantes, ella tiene ascendencia tanto de la India como del Caribe, y ojalá y espero que eso no sea un impedimento y que Estados Unidos esté listo tanto para elegir a una mujer, como lo hicimos en México, pero también a una mujer de un background diverso y sobre todo hijos de migrantes, ¿no? Esa historia de que es hija de migrantes creo que es importante. Y bueno, y para nosotros en la frontera y para nosotros aquí en Baja California, creo que es muy importante que ella es de California. Es decir, su carrera política la inicia en San Francisco como District Attorney, que es la fiscal local, después tuvo un puesto estatal, como fiscal del estado, después fue senadora de Estados Unidos. Entonces, en esa carrera que ha tenido, que no ha sido muy larga, que digamos, es decir, es relativamente corta para ya estar próximamente en la Casa Blanca, creo que es muy importante para nosotros que es de California, eso lo hace más sensible. Ella fue comisionada para trabajar temas con Centroamérica en el tema migratorio cuando estaban las caravanas. Creo que es bueno, ¿no? Creo que trae una sensibilidad sobre el tema migratorio. Justamente. Visitó la frontera siendo vicepresidenta, entonces, y además el ser mujer, la verdad es que yo creo que en términos de México y nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, va a ser mucho más fácil llevar una relación con ella si es que es la ganadora en noviembre. Entonces, lo más importante, y lo voy a seguir diciendo cada que me invites, es que quienes nos escuchan y estén indecisos o que puedan registrarse para votar y que no lo hagan, que lo hagan, ¿no? Si bien aquí en California va a ser demócratas, los que digamos el estado, mucha gente tiene parientes en Chicago, en Illinois, en Nueva York, en otras partes, o sea, los mexicoamericanos y los mexicanos que viven en Estados Unidos estamos desparramados por todo el país, inclusive en estados muy republicanos, como Kansas, Arkansas, Iowa, Oklahoma. Entonces es importante que aquellos que puedan votar, que participen. Eso es lo más importante. Mario, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente jueves y por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Buenos días. Gracias, David, buenos días.